Muy buenas, bienvenidos una semana más y bienvenidos al blog del torneo. La verdad es que esta semana no me preparé con tiempo y no grabé lo que es esta intro antes de ir al torneo, así que lo voy a grabar todo del tirón. Hoy, o el otro día, nos estamos jugando un Luffy GP Alter, una de las cartas más caras en cuanto a líderes se trata y en particular uno de los líderes más fuertes del formato. Sí que es cierto que no están ganando prácticamente ningún torneo, por lo menos yo no estoy al tanto de que esté ganando ningún torneo tocho, en plan regionales y cosas por el estilo, pero para mí me parece la baraja más opresiva del formato. Sí que es cierto que puedo estar equivocado, por supuesto, ya sabéis que no soy ningún experto. Y junto con algunas cartas de ese mismo deck, como la Sanji Pudding o el propio Luffy secreto de Rush, que se puede rastandear quitándote dos dones, la verdad es que hacen un combo increíble. Para el torneo de hoy vamos a volver a confiar en Bonnie. La enseño aquí como si básicamente pudieseis ver el líder o algo por el estilo, que estuviese marcado, pero no, que confiad en mí, aquí dentro está Bonnie. Y es que después de los buenos resultados que visteis en el blog anterior, la verdad es que no podía evitar volver a intentarlo, y más en un torneo tan importante y con un pricing tan suculento como el que había en este torneo. Así que sí, voy de nuevo con Bonnie. Para la próxima vez, sí que es cierto que me quiero tomar el torneo de una forma un poco más distendida y para pasármelo un poquito mejor, y realmente voy a ir jugando con Lau. Tengo muchas ganas de jugarlo, hace mucho tiempo que ya no lo juego y la verdad es que ya sabéis que es mi mazo favorito, mi personaje favorito, lo dije en el vídeo anterior y lo sigo manteniendo, así que por mucho que Bonnie me diese mejores resultados, quiero volver a intentarlo con ese mazo al menos un par de veces más. Por desgracia para este torneo, y es que como os estoy mencionando, pues básicamente estoy grabando esto después, no me había llegado todo lo que había pedido de Car Market, pero hoy es un día especial, hoy es uno de esos días que los fans de los cartones pues tanto amamos, que es el día de abrir sobrecitos de Car Market. Hasta que empecé a jugar a Digimon, nunca había pasado por Car Market, era el típico jugador de TCGs que lo que hacía era comprar producto sellado, algún que otro sobre, algún que otro deck structure y ya estaría, y básicamente jugaba con eso, en plan, bien así, se tendrá que jugar así, y ya os digo, a la mínima que intentas tomarte un juego de cartas medianamente en serio es prácticamente imposible no pasar por Car Market, porque comprar producto sellado sale siempre más caro que comprar singles, así que yo siempre es algo que os recomiendo, en vez de comprar producto sellado, que si queréis comprar producto sellado, la verdad es que siempre abrir es mucho más divertido, por supuesto. Comprar singles siempre sale más barato, así que si lo que queréis es jugar, el TCG es un hobby muy caro, pero evidentemente si compráis singles siempre os va a salir más barato montaros algún que otro mazo que si vais comprando producto sellado. Y es que al final, por lo menos en los TCGs de Bandai, cuando tú estás buscando en una caja algo en particular, sobre todo cartas de SR para arriba, ten en cuenta que como mucho te va a salir una copia de esa SR en cada caja, lo cual quiere decir que tendrías que comprarte 4 cajas para poder completar el playset, y eso teniendo suerte, porque no tienen por qué salir de la misma, o al menos la que estés buscando. Entonces ya os digo, pasar por Car Market es algo prácticamente obligado. Hoy vamos a abrir esto, que siempre me hace muchísima ilusión, y aquí viene seguramente, o eso espero, una de las cartas que tenía ganas de probar para este torneo, que por desgracia no llegó y no la pude probar, así que vamos a abrirlo. ¡Puñeta! 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 Bueno, aquí están, un poco menos protegido de lo que a mí me hubiese gustado, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que es una carta secreta, vienen los dos en la misma funda e incluso venían un poquito fuera de la funda. Aquí tenemos la incorporación al mazo que quería hacer para esta semana y por desgracia no llegó. Pero bueno, ya tenemos los toros secretos, estaba dudando muchísimo sobre si comprarme esta cartita, pero estoy seguro de que le voy a dar uso. Y estaba dudando porque sé que se van a reimprimir en PRB2, uno de los productos que abarata muchísimo el TCG, en particular One Piece Card Game, ya sabéis. Y básicamente lo que es una set única y exclusivamente de reprints de las cartas que más se utilizan. Sinceramente no sé cuál es el método que siguen para elegir cuáles son los reprints, no sé si hay algún tipo de votación o algo por el estilo, pero bueno. Dejamos aquí los toros a un ladito y vamos con el siguiente paquetito. Este viene algo mejor embalado. Yo por lo menos soy partidario de utilizar envío ordinario. Este viene incluso con top loader. Yo esperaba que para una secreta pues viniese con top loader, pero... ¡Oh! Esto igual no sale en el vídeo. Esto no va a salir en el vídeo porque es una sorpresa. Y por último, un paquetito bastante gordito. ¿Qué es lo que os recomiendo? Yo siempre os recomiendo, cuando vayáis a hacer un pedido de algo en Car Market, y
hayáis elegido ya el vendedor, que sepáis que es la mejor oferta y cosas por el estilo, o por lo menos la oferta que mejor os venga por el tema del coste del envío y demás, es que reviséis las cartas que pueda tener en venta ese vendedor en particular, porque os pueden venir bien, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a jugar One Piece Card Game en OP7 o algo por el estilo hace relativamente poco, entonces hay muchas cartas de expansiones anteriores que no tengo y que me vendría muy pero que muy bien tener, en particular sobre todo eventos y cosas por el estilo, porque al final el power creep acaba haciendo que las cartas no se jueguen tantísimo, pero básicamente algún que otro evento, alguna que otra cartita, como puede ser esta Suru, que es básicamente staple de negro, una de las cartas que más se utilizan en negro, Monet para mis absolutas barbaridades de mazo como el de Punjazar, y básicamente alguna que otra cartita más que os pueda venir bien. Ya os digo, básicamente este pedido lo hice por esta carta de por aquí, que quiero probar en un mazo que espero que también veréis dentro de no mucho. Y bueno, el resto pues para lo que nos pueda servir en un futuro. Una vez abierto el correo y ya preparados para el torneo de la semana que viene, no, de la siguiente, pues básicamente ya estamos listos para ir a jugar. Y como ya os he dicho, esto lo estoy grabando después, así que directamente nos vamos con las partidas. Hoy nos centramos en este torneo que, como os había mencionado antes, es un torneo especial. Nos estábamos jugando un Luffy líder alternativo de EB02, una de las cartas más caras y, honestamente, más chulas del juego, más chulas de One Piece Card Game. Y evidentemente, pues había que intentar tryhardear lo máximo posible, por eso me llevé la Boni, por eso intenté repetir esos tan buenos resultados que conseguimos la semana pasada. Y es que por la mañana se haría lo que sería la fase de suizo, sí, la fase de suizo de cualquier torneo, y por la tarde se jugaría el top 8. Sinceramente me esperaba muchísimos más jugadores esta semana, pero ni muchísimo menos. La verdad es que fuimos un total de 28, si no recuerdo mal, que ojo, para un torneo es bastante. De hecho, os animo que os suméis a los torneos de Guild que se hacen todos los sábados a las 10 de la mañana y también hacen, si no recuerdo mal, miércoles y jueves por las tardes. Esta semana volví a repetir con mi colega Rafa, que volví a repetir también el con Pudding, y también vino mi colega Abel, que la semana pasada no pudo venir y que normalmente jugaba Velo Betty, pero que esta semana estaba jugando ese Luffy Green Purple, ese verde morado Luffy, que evidentemente, pues ya os digo, para mí, luego hay gente que opina de forma distinta, es el mejor mazo del juego, es el que mejor sinergiza, es el que tiene los combos más locos. Luego hay gente que opina distinto y que piensa que el Luffy UP es el mejor mazo del juego, y de hecho piensan que se va a ir baneado ese Luffy UP. Por lo cual, no sé, sinceramente no sé qué va a pasar con ese Luffy, y si lo banean, pues sinceramente se habrá acabado su reinado sin que yo me haya enfrentado contra él. Quizá por eso para mí el mazo más fuerte del juego es el Luffy Green Purple, porque es que no me he enfrentado ni una sola vez al Luffy UP. Igual si me hubiese enfrentado a él lo habría pasado bastante peor. En fin, empezamos el torneo y empezamos contra Buggy. Un matchup que a priori debería ser beneficioso para nosotros, pero que tuve la mala suerte de perder. Y os lo digo así, tuve la mala suerte porque creo que pues así se dieron las circunstancias. La verdad es que Buggy es un mazo bastante opresivo si no eres capaz de limpiar su mesa, pero con Bonnie esto no suele ser un problema. Sí, Buggy va a jugar sus cosas, pero en algún momento te va a tener que pegar y tú vas a ser capaz de limpiar gracias a la habilidad de tu líder. Le giras algo y lo matas. Y es que si llega a turno en el cual puede meter su buggy de 10 y es capaz de botondequearte cosas sin tener que mandar ese buggy de 10 también a su bottom del deck, pues evidentemente mete tantísima presión que eres incapaz de lidiar con ella. Y ya os digo que tuve bastante mala suerte porque al principio de la partida chequeé una de las vidas de este buggy y acabó siendo nada más y nada menos que un Red Rock. El Red Rock tampoco envió nada excesivamente importante al botón del deck, me mandó un Uroge, pero sí que es cierto que me hubiese venido bastante bien mantenerlo ahí para parar algún golpe más adelante en la partida o para simplemente meter más presión y acabar matando alguna de las unidades del rival antes de que bajase ese buggy zapato. Aunque si no recuerdo mal, para cuando me mandó ese Uroge al botón, ya estaba en el buggy zapato en el campo. Pero bueno, creo que también tuve una muy mala decisión, que fue descartarme de una Bonnie buscadora para parar un ataque. Y es que si se ve en la partida, que creo que se ve bastante bien, en mi mano hay pinos. O sea, hay pinos. Empecé la mano bastante mal, creo que después de Mulligan acabé con doble Kid en la mano y también algún Bones Monster más. Y sí que es cierto que vi muchísimas Carrots y más adelante en la partida
VS Cavendish, que también viene muy pero que muy bien para poder optimizar muchísimo mejor tus recursos, pero todas y cada una de las Carrots acabaron en el bottom de mi deck. Y ojo, que el Cavendish también. La verdad es que fue una partida bastante frustrante porque toda mesa que planteaba acababa también en ese fondo del deck. Y bueno, al final Buggy hizo lo que tenía que hacer, utilizar su habilidad para jugar los máximos pinos posibles. Jugó esos Mihawk de coste 6 que son blocker, que son muy pero que muy molestos. Robas 2, descartas una, al final es una carta que te permite también seguir ciclando tu mano y buscar esas cartas que necesitas tan pero que tan importantes en ese deck de Buggy. Y al final, en cualquier deck, al final todos los decks que pueden filtrarse la mano, por supuesto que son muy pero que muy fuertes. Y ya os digo, tuve la mala suerte de que a mitad partida, si no recuerdo mal, en turno 3 o 4 mío, tuve que darle muchísimos dones al líder y hacer un turno en blanco porque toda mi mano estaba llena de pinos. Y sí, creo que podría haber jugado una Carrot a pelo sin frisear absolutamente nada, pero creo que habría sido una muy pero que muy mala jugada. Que ojo, después del resultado pues igual habría sido mejor que las decisiones que tomé. Así que nada, Buggy hizo lo que tenía que hacer, empezó a plantarme pinos, empezó a plantarme mesa. Y lo que acabó pasando es que perdí la partida porque me quedé sin todos los personajes que había estado jugando hasta el momento. Así que nada, empezaron a aparecer esos buggies de 12 que también te botan de que algo, y que si el rival tiene la mesa llena de costes 5 o superior, también se queda en el campo. Entonces ya mete muchísima presión con esos golpes de 12 cada uno de los turnos y permitiéndose pegar con esos personajes que también son blocker, pero ojo, teniendo la ventaja, pues eres capaz de pegar con esos Mihawk, que también pegan de 7 y son bastante incómodos. Así que nada, después de perder esa Carrot y después de plantar una mesa con doble Carrot y un Cavendish, nos acabamos comiendo en un turno avanzado de la partida, pero a pesar de ello mi rival aún tenía 3 vidas y yo creo que ya era prácticamente insalvable. Nos acabamos comiendo un Gravity, lo cual nos manda 2 personajes al fondo del deck. Esta baraja es muy débil contra esa carta. Llegamos a turnos más avanzados en el cual ya me veo obligado a jugar un Kid a pelo sin poder bajar absolutamente nada y sin poder darle un don, esto por un misplay mío, porque decido primero pegar de 6 con el líder y luego no tengo el don para dárselo al Kid y por lo tanto no puedo utilizar la habilidad de mi personaje para parar uno de sus ataques, pero que realmente en el punto en el que estábamos en la partida, ya os digo, daba completamente igual y era totalmente insalvable. Acabé la partida, dejadme que lo revise, con 2 Cody Jones, un Cavendish, un Kid en la mano, cartas que son totalmente bricks, que sí, evidentemente las quieres ver en el late game, pero no en el punto en el que estábamos. Con lo cual, pues bueno, perdemos la primera ronda, nos ponemos 0-1. Es algo bastante malo, pero no es imposible remar hasta el top 8 para poder jugar el top cat por la tarde. Con lo cual, continuamos. Ronda 2 y otro matchup distinto a los de la semana pasada. Esto me encanta. A mí jugar siempre con y contra lo mismo me aburre. De hecho, es una de las razones por la cual en el próximo torneo seguramente cambie de deck. Y no es que no me guste Bonnie, sino que pues me gusta probar cosas distintas y me gusta enfrentarme a cosas distintas. Y en este torneo la verdad es que agradezco que pasó eso, porque de las 4 rondas me enfrenté a 4 decks distintos. 2 de ellos bastante meta, pero hoy por lo menos fueron distintos y no fueron 4 Velobetis, por ejemplo. Nos enfrentamos a Teach, un deck que odio y quiero al mismo tiempo. De hecho, lo tengo montado y me gustaría también jugarlo en algún torneito. Me mola muchísimo su mecánica, de hecho es otro de esos personajes lore friendly, con su habilidad es capaz de eliminar todos los on-play de cada uno de los personajes del rival, descartándote una carta de la mano, cosa que te viene muy bien porque hay muchos de tus personajes que se benefician de tener bastante trash, sobre todo ese Vargas que por cada 4 cartas en el trash va a tener en todos los turnos más 1000 de poder. Es una carta muy molesta, pero que se ve neutralizada por Carrot. Una vez pegue ese Vargas, lo más normal es que no pueda volver a pegar, o por lo menos que no pueda pegar en un par de turnos gracias a Carrot, un personaje que cuando entra en el campo y cuando ataca es capaz de frisear una carta de coste 7 o menos. Me encanta Carrot, es uno de mis personajes favoritos y es una de mis cartas favoritas porque te permite muchísimo controlar el campo. Empezamos con un inicio de partida normalito, nos enfrentamos a una mesa en la cual nos plantan 2 buscadores, pero que por suerte no ve el stage de Blackbird, una de las cartas más importantes para mi gusto en el Mulligan, y es que te permite estar ciclándote la mano constantemente. Te descartas una carta que no te viene bien en este momento y buscas de las 3 de tu baraja la que más te guste.
y buscas de las 3 primeras de tu baraja la que más te guste que tenga el atributo Blackbelt. Nosotros tenemos una salida bastante sosilla, con un Rossi que tampoco nos sirve para absolutamente nada, pero que más adelante, por supuesto, nos puede venir bien en alguna situación para bloquear algún ataque de algún personaje o para proteger a alguno de nuestros personajes verdes que vaya a ser destruido. Nosotros en turno 2 ya somos capaces de plantar uno de esos personajes que siempre tienes que tener en el campo, ya sea Orogue o ya sea el Basil Hawkins, el cual te va a permitir utilizar todos tus dones y al final del turno recuperar uno de tus dones rested para poder utilizar la habilidad del personaje en el turno del rival. Así que una vez plantado ese Basil, sí que es cierto que perdemos un counter 2, pero nos va a venir increíble para poder girar los personajes más molestos de nuestro rival en turnos superiores. Bajamos un Cavendish que no vamos a poder aprovechar por culpa del efecto del Teach rival, pero que evidentemente cuando peguemos sí vamos a poder recuperar esos 2 dones, los cuales nos van a venir increíbles para cargar a nuestros personajes y poder pegar más fuerte a las vidas del rival. Y en el turno 4, si no recuerdo mal, es cuando llega una de las jugadas más tochas de la partida. Y es que sí, el hecho de que te quiten tus on plays es algo bastante molesto, pero en particular contra verde te la estás jugando a que te encuentres con un Jodi a tempo, un personaje que va a bajar por 7, que va a pegar de 8 y que no va a requerir quitarte una vida y va a pegar con Rush. Gracias a este personaje fui capaz de acabar con uno de los Varghs del rival, ya os digo, la carta más peligrosa del mazo de Teach, junto con ese Teach de 10, y evidentemente es algo que me vino increíblemente bien para poder seguir controlando la partida. En el siguiente turno nos juegan ese Teach de 10 que molesta tantísimo, y es que en ese turno no vamos a ser capaces de utilizar la habilidad de nuestro líder para protegernos de un ataque, y es que pues nos va a anular las habilidades de la Bonnie, con lo cual no vamos a poder girar uno de nuestros dones, lo cual también es malo porque evidentemente en la mayoría de las ocasiones nos estaremos dejando un don específico para poder utilizar esta habilidad, lo cual quiere decir que lo vamos a desaprovechar por completo, nos van a negar la habilidad del personaje y no vamos a poder hacerlo. Y aparte también va a impedir que podamos atacar con uno de nuestros personajes, que si no recuerdo mal en este caso fue el Cavendish, el cual no nos permitió atacar. Y por ello, pues bueno, perdimos esa potencial recuperación de 2 dones para poder cargar más a nuestros personajes después de poder jugar alguna carta más. Pero la verdad es que ya llegados a este punto estamos en una muy buena posición, somos capaces de bajar ese kit, el cual podemos girar sin necesidad de utilizar su habilidad, es decir, no tenemos por qué jugar un personaje, la condición es que lo gires, luego la habilidad es bajar ese personaje, el cual, insisto, no es necesario que lo hagáis. Lo giramos, le ponemos un don, tenemos un taunt ahí, y lo que haría el rival, pues bueno, sería estalearnos ese turno. Y lo que intentaría el rival es, evidentemente, pegarle a él, porque esta es una de las pocas cartas de One Piece, si no es la única, porque sinceramente no me las conozco todas, que tiene un taunt. Estás obligado a pegar a este personaje. El hecho de que tuviese tan poquitas vidas en este punto hizo que no pudiese darle dones a sus personajes para poder pegarle al Kid, y yo pude defenderlo. Su última jugada fue jugar 2 blockers, el Kuzan del starter y un Vasco Shot, pero ya con todos los personajes que tenía en el campo después de defender a ese Kid, fui capaz de lidiar con esa barrera de blockers y aparte quitarle las vidas que le faltaba y poder pegarle a cabeza. Una partida que ya os digo, sobre el papel debería ser beneficioso para Bonnie, o por lo menos para mí lo es, y es que poder girar esos blockers tan masivos que tiene el mazo de Teach y controlar la mesa de esa forma, pues evidentemente es algo que juega muchísimo a nuestro favor. Yo creo que en general puede ganar cualquiera, no es un matchup tan desfavorable para ninguno de los dos, pero que creo que tiene un poquito más de ventaja Bonnie. No soy mucho de mirar estadísticas, así que os tendréis que fiar de mi palabra. Si no, pues bueno, también se pueden mirar, que para eso están. Con este 1-1 llegamos a la tercera ronda del torneo y me enfrenté a otro nuevo mazo, a Nami. De hecho, me vi obligado a preguntarle a mi rival qué hacía este personaje. Y es que a pesar de que me había enfrentado a ella en un par de ocasiones, pues sinceramente no me acordaba de lo que hacía. Este personaje lo que te permite es durante tu propio turno, cuando alguna de las vidas es removida, ya sea de tu rival o tuya, y tienes 7 cartas o menos, eres capaz de robar una carta. Con esto pues vas a poder conseguir tener una muy buena cantidad de cartas en tu mano, y no solo eso, sino que si atacheas un don a este personaje y durante el turno del rival activas su habilidad, vas a poder descartarte de una carta cualquiera y a partir de ahí este personaje va a defender de 7000, ojo, de 7000 durante todo el turno. Sinceramente, no sé por qué este líder no es más fuerte, porque al final defender de 7 es una muy pero que muy buena habilidad, pero no sé realmente por qué no se está jugando, quizá porque no tiene
los boss monsters adecuados. No lo sé, la verdad, dejádmelo, ya os digo, en los comentarios si alguno juega esta Nami azul amarilla. Yo solo tengo un colega que se ha montado el mazo, pero apenas la ha jugado. Y sinceramente me sorprende, teniendo en cuenta que su habilidad me parece de las más fuertes del juego. Pero en particular, este matchup fue bastante favorable para mí. Ganamos el dado y empezamos jugando esa Bonnie D1 con la intención de en el siguiente turno activar su habilidad y poder buscar en nuestra baraja. Sin embargo, mi rival hace una jugada muy pero que muy arriesgada y muy agresiva, que es bajar Zeus en turno 2 para cargarse un personaje de coste 1 como es esa Bonnie Searcher. Que ojo, la verdad es algo que te puede venir bien porque al final me estás negando esa capacidad de buscar en el siguiente turno, y al yo empezar con 5 cartas y bajar únicamente esa carta en turno 1, pues solo voy a tener 5 cartas en turno 2, mientras que si manteniese a esa Bonnie viva iba a poder tener una carta más y recuperar la carta que había jugado. Sin embargo, pues bueno, mi rival decidió hacerlo de esta manera, acabar con la vida de ese personaje, y yo acabé jugando otro Searcher distinto en turno 2, que fue ese Kid Killer, el cual viene muy pero que muy bien porque también nos puede restandear un don. No fue el caso, porque ya teníamos uno activo, teniendo en cuenta que era nuestro turno 2, pero bueno, siempre viene bien tener ese personaje en el campo para futuras situaciones. No contento con haber acabado con mi primer Searcher, mi rival acabó jugándome un Zeus más al Cavendish que jugué en turno 3. Y esto, pues insisto, me está quitando herramientas muy poderosas para pegar, pero también es cierto que te habías quedado ya con únicamente 2 vidas y yo podía plantearme simplemente ir cargando a mis personajes más pequeñitos y poder atacar a tus vidas. La verdad es que realmente tuve bastante suerte porque yo también hice un ataque suicida en ese turno 4 jugando ese Jody Jones, el cual mi rival tenía muchísima mano, pero de verdad muchísima mano. Teniendo en cuenta que defiende de 7 y que tenía tantísimas cartas en la mano, dije, yo creo que la he liado, que se va a poder defender de este ataque y que pues básicamente me va a atracar cuando avance un poquito más la partida, porque yo aún tenía bastantes vidas para poder defenderme. Pero no, al final la mano de mi rival acabó siendo un briqueo increíble y no pudo defenderse de los ataques que le proporcioné pues en este turno de la partida. Al final sí, se quitó un Cavendish, se quitó un buscador, pero yo fui capaz de buscar un Cavendish más, de poder jugarlo, y eso pues evidentemente pues hace que esos Zeus no tengan tanto valor, y al final son personajes que se quedan en el campo, que no aportan prácticamente nada, y son counter 2000 que te hubiesen venido muy bien para defenderte de esos ataques que estaba haciendo en esos turnos más avanzados de la partida. Y es que Zeus es una carta muy buena, pero al mismo tiempo muy arriesgada, porque sí, estás acabando con la vida de un personaje del rival en muchas ocasiones que realmente necesita ser destruido para que tu plan de partida no se vea afectado, pero bueno, al mismo tiempo también te estás quitando una vida, no la estás traseando, te la estás mandando a la mano, pero bueno, corres el riesgo de que te quedes sin counters en la mano, de que empieces a robar bricks, como fue en este caso, y realmente es algo bastante peligroso. Que esta es, si no recuerdo mal, una de las partidas más cortas que he jugado en mi vida. Creo que fueron 10 minutos de partida, dando barajar y todo. Pero bueno, nos llevamos la victoria, nos ponemos 2-1 y si ganamos la siguiente, entramos al top 8. Y cómo no, no podía ser de otra forma. Llegamos a la última ronda del torneo, porque después de esto ya habría un invicto y nos enfrentamos a Bonnie. De nuevo, Mirror, y sí, en mi tienda se juegan bastantes bonis, en este torneo creo que hubo 4, en el anterior también hubo 4, y es que es un deck muy estable, es un deck muy bueno, y a pesar de que creo que no ha ganado ningún torneo importante, siempre es capaz de hacer un muy buen papel con este personaje, y evidentemente, pues bueno, es un deck a tener en cuenta. Y en este matchup tuve la maravillosa mala suerte de no ver las cartas más importantes en el Mirror, que son Carrot y Jodido. Y es que Carrot te va a permitir controlar la mesa, va a hacer que tu rival no sea capaz de utilizar sus personajes. De hecho, jugué un Cavendish en turno 2 o 3 que no volvió a pegar en toda la partida. Tuve la mala idea de girarlo, o lo giró él, sinceramente no me acuerdo, pero es que ese Cavendish estuvo echado toda la partida, de verdad, no pegó ni una sola vez. Y evidentemente pues esto es algo que le da muchísimo valor a las cartas del rival, poder jugar esa Carrot, poder jugar 2 Carrots si no recuerdo mal, y un total de 3 Jody Jones. De nuevo volvió a pasar lo del torneo anterior. Sí, te quitas las vidas, pero es que da igual, no tengo nada con lo que pegarte. Me giras las cosas, las friseas, me vas quitando tú también las vidas con muchísima presión. Y al final, pues bueno, no fuimos capaces de remar esta partida. No tengo mucho que comentar al respecto, sinceramente, pues bueno, fue una partida bastante estándar de lo que vendría a ser. Yo voy poniendo mis cosas, tú vas poniendo tus cosas, pero bueno, yo puedo utilizarlas una única vez y luego más adelante no voy a poder ser capaz
de seguir utilizándolas por culpa de esos friseos constantes, ¿no? Al final, pues bueno, tú también vas plantando tus bloques, tú vas plantando tus unidades, las cuales te van a salvar bastante el culo, pero lo que creía que había remado bastante durante la partida para poder ganar en el último turno, se acabó porque tenía un Jody Jones más, el cual me giró tanto el Don como uno de los blockers que tenía, y eso ya acababa por completo con mis posibilidades de ganar la partida. De hecho, en mi mano final para defenderme también estaba lleno de bricks, tenía otro Jody Jones y tenía otro Laubepo. Laubepo que me estoy planteando recortarlo a 1 y poner quizá algún counter más, la verdad. Porque sí que es cierto que en este torneo me he notado muchas de las manos que me plantaba con 3, 4 Boss Monster, y son cartas que no tienen counter, y evidentemente pues sí, vienen muy bien, insisto, en algunas situaciones de la partida, pero en otras, cuando intentas defenderte, pues evidentemente no sirven para absolutamente nada. Con lo cual, ya os digo, terminamos la partida con 3 Jodis de nuevo en la mesa del rival, es algo que sinceramente empieza a doler. Pero es lo que hay, perdimos el mirror, no pudimos ganar, con lo cual nos plantamos 2-2 y nos quedamos top 14 de este torneo, bastante alejados del top 8, y de hecho, precisamente, el jugador de Staboni entró en ese top 8 por esta partida, con lo cual significa que si hubiese ganado me habría metido en ese top 8 y podría haber intentado pelear por ese Luffy por la tarde, pero no fue el caso. Así que nada, perdemos, por aquí se acaba nuestra andanza en este torneito, pero volveremos, como siempre, con más fuerza y sabiendo un poquito más. A partir del próximo torneo, Bonnie que veamos, Bonnie a la que hacemos mulligan a Carrot, porque de verdad que es increíble esa carta. Y nada, no pudo ser esta vez, quizá la próxima vez seamos capaces de meternos en ese top 8 y con suerte pelear por esos premios tan interesantes que se plantean en algunas ocasiones. La semana que viene voy a cambiar de mazo, sí o sí, voy a intentar tomármelo un poco más a diversión y a testear un poquito el mazo que tanto me gusta, que es ese Lau verde amarillo, con lo cual espero que por lo menos salga un vídeo más variado y más divertido, que ya os digo que con la cantidad de misplays que voy a hacer, estoy seguro de que va a ocurrir. Espero que os haya gustado cómo he grabado las partidas en esta ocasión, creo que ha quedado bastante mejor, he intentado hacerlo en un plano lo más cenital posible, desde arriba, para poder ver tanto la mano del rival como mi mano, que en muchas ocasiones tener esa información para luego analizar la partida es algo bastante interesante. Y de momento creo que se va a quedar así, a no ser, insisto, que me digáis en los comentarios que creéis que sería más interesante de otra forma, o en POF, o algo por el estilo. Ya tengo el material necesario para poder grabar las partidas, con lo cual, pues os estaré leyendo por ahí abajo. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, espero que disfrutéis del contenido de unos cartones, y nos vemos la semana que viene. Chao.